Galaxy Music. A la garrapata de potrero se le calentaron los ensayos. Pa' que aprenda de una vez y se calle. Tú lo que quieres un cartón de huevo, en tu cara todo se te traye. Tú no respetas lo que pasa en la calle. Porque tú fallas, porque tú mientes en todo. Por eso nadie te sigue a la hora de chequentón. Te pasa vendiendo humo y basuritas en tu show. Sigue pa' cosas de un guerrero, pa' demostrarte que aquí hay valor. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá es con sus pucheros. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Yo soy el uno, loco. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos están afuera y otros adentro. Pero con tu vida no queremos intriga, pero con tu vida no queremos invento. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos están afuera y otros adentro. Pa' que no te pases de listo, pases de roca. Inventa otro cuento. Las ratas de potrero se le calentaron los ensayos. Pa' que aprenda de una vez y se calle. Tú lo que quieres un cartón de huevo, en tu cara todo se te traye. No sale y si se forma, se nunca asumió. Guerra, más guerra, más guerra, más guerra, esa cachorra, esa perra. Toque dar, más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá es con su puchero. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Yo soy el uno, loco, date un entierro. El matador es matador, papi. Galaxy Music. La noche de pedir por las almas perdidas de las garrapatas. Sí, esas almas mitómanas, esas almas perversas, esas almas preñadas de odio y condenadas a vagar en la más eterna de las oscuridades. Esas que tenemos que mantener bien pero bien alejadas del pueblo cubano. Y les adelanto, mi gente, que lo que traigo esta noche para combatir esas almas oscuras es mucho, pero mucho. Y
vámonos directo, mi gente, sí. Vámonos directo al primer tema de este programa. ¿Y cómo comienza? Pues comienza con este párrafo que les comento. Corresponde a un artículo publicado en RT y que se refiere precisamente a la actual política exterior estadounidense y su secretario de Estado, Marco Rubio. Se titula el citado artículo Marco Rubio, el consigliere de la diplomacia mafiosa de Trump. Y dice así el párrafo del que les comenté. Ahora Rubio actualiza la función en la era del influencer. Tuitea sanciones a Venezuela por la mañana, graba un reel antiinmigrante al mediodía y firma al caer la tarde un memorándum de venta de misiles defensivos a Taiwán. La institución que antaño presumía de diplomacia ilustrada exhibe hoy, sin pudor, su metamorfosis en agencia integral de guerra híbrida y mercadeo electoral. Sí, mi gente, esto forma parte de lo que ya ustedes saben el guerrero llama la miamización del Departamento de Estado y por ende de la política exterior estadounidense. Pero eso sí, mi gente, esto que refiere el artículo, sí, lo de la función de la era del influencer y el utilizar las redes sociales de la forma en que se describe, también entraña muchos riesgos. Y paso a demostrarlo tomando como base una denuncia que, como todos sabemos, ha acaparado titulares durante los últimos días. Sí, tiene que ver con el incremento de la recompensa para aquel o aquellos que brinden la información requerida para capturar nada más y nada menos que al presidente electo de Venezuela. Cualquiera pudiese pensar que esto es sacado de una película, pero les digo algo, no es que lo parezca, es que lo es. Está la carencia de sentido común y de sapiencia política por estos tiempos en aquel país que recurren a cosas como esta. Sí, a guiones gastados de películas, sin reparar siquiera en las consecuencias de lo que hacen. A ver, mira, Marco Rubio, incluso te voy a ayudar. ¿Es o no completamente factible que ahora mismo miles, si no millones de estadounidenses estén pensando en emplear este mismo método para combatir las redes de pedofilia y tráfico de niñas que existen por allá? Sí, algo tan detestable y repudiable como el propio narcotráfico. Sí, porque precisamente millones de estadounidenses con vergüenza y dignidad están diciendo ahora mismo que hay que comenzar la limpieza por casa. Pero mire, hay otro aspecto que también quiero reseñar y puede ser perfectamente consecuencia de esto que están haciendo. Y es lo siguiente, y díganme si tengo o no razón, también miles comenzarán de inmediato a pedir que se detengan las deportaciones de venezolanos. Porque, oiga, es una gran injusticia y un gran peligro, entre comillas, enviarlos a un país en el que supuestamente dirige el más grande delincuente internacional por obra y gracia del gobierno de Estados Unidos. Oiga, ahora sí los venezolanos tienen un miedo más que creíble. ¿Dónde están María Elvira Salazar y los otros payasos que no los están defendiendo? Sí, mi gente, todo esto demuestra también las malísimas intenciones que se esconden tras las deportaciones, el total desprecio hacia las familias y por ende hacia los derechos humanos. Porque, oiga, lo repito, ¿cómo van a estar sacando a cientos de miles de venezolanos y exponiéndolos a tales peligros?
Yo creo que hay dos temas primordiales. Primero es obviamente el estatus de los venezolanos que se encuentran acá, de los cuales no pueden regresar a Venezuela en esa situación. Y le hemos pedido repetidamente y hemos trabajado junto con la Casa Blanca para lograr algo administrativo que se le pueda dar un permiso que queden aquí legalmente y puedan seguir trabajando hasta que la situación en Venezuela se mejore. El éxodo de estas personas a Estados Unidos ha enriquecido a nuestro país y ha hecho que la ciudad de mi nacimiento y el estado que represento aquí en Washington se encuentre entre los más diversos y dinámicos del mundo entero. Pero mi gente, para continuar profundizando, les pido volver al cartel que anuncia la recompensa por la captura de Maduro. Veamos bien y fijemos. Dicen que es requerido por conspiración de narcoterrorismo, por conspiración para la importación de cocaína y por conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos en apoyo a un delito de drogas. Y esto, por supuesto, se complementa con lo que desde su campaña estuvo anunciando Donald Trump. Veamos, mi gente, y después ya verán. ¡Ponlo! Albert Estudio. Nuestro país está siendo agotado desde adentro por las drogas y otros crímenes que están ocurriendo. Los carteles de las drogas están pagando guerras en América y ahora es el momento para América de pegarle guerra a los carteles. Sí, mi gente, tal y acabamos de ver y escuchar. Donald Trump ha asegurado que, oiga, Estados Unidos está siendo agotado desde dentro por las drogas y otros crímenes. Sí, que es el momento de declararle la guerra a eso. Está clarito, mi gente, ¿verdad? Oiga, yo hasta coincido con Donald Trump en esto que ha expresado, pero como dicen millones de estadounidenses, hay que comenzar la limpieza por casa. Y por cierto, tenemos casos en casa sobre los que sobran las pruebas. No es, por ejemplo, el relacionado con Maduro, sobre lo que no han puesto una sola. Pero seguimos en casa. Sí, porque la cosa en casa no está mala de ahora. Hagamos algo, mi gente, recordemos este titular que nos refleja la situación que desde hace décadas se vive en aquel país. Vean, viene de la mano de BBC, el año en que Miami tuvo tantos muertos que rentó un camión a Burger King para guardarlos. Sí, mi gente, el artículo y la historia refieren que los muertos eran tantos que la oficina forense de la ciudad tuvo que alquilar un camión congelador para almacenar cadáveres. Refieren las notas periodísticas de entonces que la tasa de asesinatos era abrumadora y el departamento de policía no podía mantenerse al día con la limpieza de los homicidios. Sí, que incluso, mi gente, eran intimidados los testigos y hasta los familiares de las víctimas. La mafia campeando por sus respetos. Llamaban a Miami la capital estadounidense del asesinato. Se refería también en la prensa que Miami era ingobernable y completamente ilegal, que se parecía al oeste salvaje, pero mucho más asesino y con mucho más dinero. Un lugar con todo el mundo a la venta, donde las instituciones no funcionaban. Incluso, mi gente, la revista Time sostenía en un artículo que el dinero de la droga corrompió la banca, los bienes raíces, las fuerzas del orden e incluso hasta la industria pesquera. Sí, porque hasta se abandonó la pesca para el transporte de bultos de marihuana. O sea, mi gente, que volviendo a lo que nos dijo Donald Trump, claro, a él le faltó decir que esto viene desde hace décadas, pero efectivamente es un país que ha sido agotado desde dentro por las drogas, que esas drogas han traído múltiples crímenes. Pero yo quiero agregar algo más, mi gente, sí. Quiero que escuchemos detenidamente lo que ha estado argumentando
Marco Rubio, que por supuesto va en la misma dirección de lo expresado por Trump, pero lo que ha estado argumentando Rubio con relación al incremento de la recompensa para la captura de Maduro. Escuchen bien esto, mi gente. Ponlo. Alex, estudio. No podemos seguir tratando a estos grupos simplemente como bandas locales. Tiene armamento similar al de los terroristas, en algunos casos ejércitos. Se convierte en un problema de seguridad nacional. Debemos empezar a tratarlos como organizaciones terroristas armadas, no simplemente como organizaciones de narcotráfico. El narcotráfico es el tipo de terrorismo que practican. Sí, por supuesto, mi gente. Esto también tiene que ver con lo anunciado hace pocas horas en relación a una supuesta orden secreta firmada por Trump que le permite intervenir con las agencias de inteligencia o incluso con el ejército en cualquier país latinoamericano que ellos consideren está vinculado al narcotráfico. Sí, mi gente, acabamos de escuchar a Marco Rubio decirnos a todos que, oiga, los grupos relacionados al narcotráfico no se pueden ver simplemente como bandas locales, no, tienen hasta armamento similar al de los terroristas. Son un problema de seguridad nacional en primer lugar para Estados Unidos y por ende hay que tratarlos como organizaciones terroristas armadas y no simplemente como organizaciones de narcotráfico. Sí, porque el narcotráfico, nos dice Marco Rubio, es el tipo de terrorismo que practican. Guerrero, ¿tú estás en contra de lo que acaba de decir Marco Rubio? Bueno, mi gente, aclaro, estoy en contra de las acusaciones infundadas y sin exponer pruebas contra figuras políticas. Pero con respecto a esto que acabamos de escuchar, no. Estados Unidos tiene todo el derecho a tratar como organizaciones terroristas armadas a los que viven del narcotráfico, pero eso sí, como dice el pueblo estadounidense, comenzando la limpieza por casa. No por gusto les cité a apenas algunos episodios relatados por la prensa en torno a la situación que el tráfico y venta de drogas llevó al Miami de los últimos años de la década del 70 y especialmente los primeros de los 80. Pero mi gente, yo a continuación quiero referirme específicamente a uno de esos terroristas y criminales que han citado Donald Trump y Marco Rubio. Sí, también recoge la prensa de la época y documentos oficiales de la Fiscalía de Miami que ese peligroso terrorista no se llamaba, se llama Orlando Sicilia. Sí, Orlando Sicilia. Recogen los citados documentos que fue un narcotraficante vinculado al tráfico de cocaína y marihuana en Miami durante los años 80. También recoge la Fiscalía que fue un operador importante dentro de esa red descrita de narcotráfico y asesinatos en Miami. Sí, por ello fue capturado en el año 1987 en una importante operación llamada Cobra y posteriormente condenado a 25 años de prisión. Y escuche usted por qué, por distribuir drogas y pertenecer a una organización criminal involucrada en la muerte de un informante federal y el soborno de policías en Miami. Oiga, que es como dicen Donald Trump y Marco Rubio. Estos narcotraficantes son terroristas asesinos. Pero mire, no importa que nos demoremos unos segundos más. Veamos in situ si estas conductas que recoge la Fiscalía de Miami se avienen o no a los conceptos expresados por Marco Rubio. Sí, mi gente, seamos justos con Marco. ¡Ponlo! Albert, estudio.
No podemos seguir tratando a estos grupos simplemente como bandas locales. Tiene armamento similar al de los terroristas, en algunos casos ejércitos. Se convierte en un problema de seguridad nacional. Debemos empezar a tratarlos como organizaciones terroristas armadas, no simplemente como organizaciones de narcotráfico. El narcotráfico es el tipo de terrorismo que practican. Sí, mi gente, no caben dudas. El propio Marco Rubio califica a su cuñado como un terrorista que atentó abierta y directamente contra la seguridad nacional de Estados Unidos. Sí, un delincuente que debe ser tratado como terrorista. O sea, sobre esto que estamos diciendo, no le cabe una duda a nadie, ¿verdad? Bien, mi gente, yo les propongo ver a continuación cómo actuó y ha actuado Marco Rubio para enfrentar a este terrorista, para hacer justicia. Hagamos algo, mi gente, escuchemos lo que televisoras del sur de la Florida han estado expresando en el pasado en referencia a todos los aspectos que tuvieron que ver con el caso. Bueno, Albert Estudio. A la pregunta de un fiscal de dónde guardaba Sicilia la droga, Chatfield respondió, en su cuarto de huéspedes, que la droga era luego guardada en cajas de cigarrillos y que Sicilia mantuvo cocaína en la casa desde marzo de 1985 hasta enero del 86. El cuarto de huéspedes estaba situado en una casa de esta cuadra donde vivía Sicilia junto con su esposa Bárbara, sus suegros y su cuñado, Marco Rubio. Rubio y sus padres dejaron la casa en julio de 1985. Rubio continuó visitando la residencia para cuidar los perros de la pareja. Sí, mi gente, tal y ustedes acaban de ver y escuchar. Dentro de la casa donde vivía Marco Rubio funcionaba una organización terrorista. Sí, esa casa se constituía y, según sus propias palabras, en una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Como acabamos de ver, en el cuarto de huéspedes se guardaba la cocaína. Hubo de esa sustancia allí desde marzo del 85 hasta enero del 86. Los padres y Rubio salieron de esa casa en julio del 85. O sea, 4 meses después de estar conviviendo con la coca. Y en el caso de Rubio, regresaba periódicamente a aquella casa a bañar los perros. Pero escuchemos, mi gente, escuchemos un poquito más. Ponlo, Alex, Estudio. Además de tiempo en prisión, está buscando la confiscación de $75 millones contra la organización. Los policías que investigaban eso creen que es casi imposible que uno que vivía en esa misma casa y que estaba muchas veces en esa casa como miembro de la familia, sería casi imposible que no sabían algo. Sí, mi gente, 75 millones de dólares. Esa cantidad de dinero fue confiscada en esa casa. Y no hace falta que yo les diga lo que eran 75 millones en los años 80, ¿verdad? Como ustedes acaban también de ver y escuchar, la policía cree imposible que quien vivía allí no supiera lo que pasaba. Mi gente, todos sabemos el trasiego de personas, mercancías y dinero que tiene lugar en una casa vinculada a tal nivel de narcotráfico. Pero bueno, Marquito no vio nada. Bueno, miren ustedes, mi gente, si esa casa estaba en candela, que luego fue embargada por la Fiscalía Federal. Sí, por la Fiscalía Federal, al certificarse, escuche usted bien, que se usaba para actividades relacionadas con la distribución de cocaína. O sea, mi gente, hay algo que aquí se ratifica y tomando los propios conceptos de Marco Rubio, el actual secretario de Estado fue cómplice directo o indirecto, y eso sí está probado, de un criminal que atentó
y lo repito, contra la seguridad nacional de los Estados Unidos y que es considerado tronco de terrorista. Ah, claro, mi gente, nosotros sí somos justos, y tenemos que ver todas las pruebas. Analicemos porque Marquito siempre se ha defendido dejando claro que, oiga, él no sabía nada. Pues bien, mi gente, bien, supongamos que Marquito era como Shakira. Bueno, y no me refiero a las piscinas de espuma ahora, No, me refiero a que Marquito era como Shakira porque, oiga, era sordo, ciego y mudo. Está bien, pero repito, vamos a creerle. Él tiene que haber tropezado no menos de 100 veces con los bultos de cocaína, pero vamos a creerle. Y yo pregunto cómo es posible, cómo es posible que un político estadounidense que conoce de sobra, tal y hoy está demostrando con sus propias palabras, el daño que hace a su propio país, el narcotráfico, al que, repito una vez más, considera como terrorismo, ¿cómo es posible entonces que a sabiendas de los cargos reconocidos por Orlando Sicilia, Marco Rubio no se desligara de él? Oiga, que tocaba no ya a un político, que tocaba a un ciudadano decente estadounidense. Bueno, en primer lugar, velar porque se cumpliera la condena contra el terrorista. Y en segundo lugar, por supuesto, romper todo tipo de vínculos con él. Sí, sé que muchos también coinciden en que ya debía haber sido deportado Sicilia de aquel país precisamente por su pasado narco y terrorista. Pero eso lo voy a dejar incluso hoy de lado, mi gente. Sí, quiero referirme ahora, como les decía, a la conducta de Marco Rubio. Una conducta que no por gusto describí como cómplice. Y repito, Marco Rubio mantuvo estrechas relaciones con su cuñado, tanto en la época en que estuvo preso, como tras su salida de prisión. Y no es que lo diga el guerrero, no, es que las pruebas pululan, mi gente. Recuerde que esas pruebas recogen que Marco Rubio, aprovechando su ascenso político, influyó en la liberación, y mucho, pero mucho tiempo antes, de su cuñado narco y terrorista. Pero recuerde usted también que ese terrorista narco, y repito, no soy yo el que le puse terrorista narco, es el propio Marco Rubio, pero recuerde usted que ese terrorista narco formó parte de los equipos de campaña de Marco Rubio. Sicilia, de 58 años, todavía vive en la misma casa donde vive la madre de Rubio y ha acudido a eventos de campaña de su cuñado. Los distintos PACs de Rubio, en los que se incluye su actual campaña presidencial, le han pagado a 2 hijos de Sicilia más de 130,000 en los últimos 10 años. Fue incluso promovido por el propio Marco Rubio como agente de bienes raíces. Sí, mi gente, Marco Rubio, y sobre eso sí sobran pruebas, lejos de romper con su cuñado narco y terrorista, fortaleció sus relaciones que por supuesto son muy sólidas hasta hoy. Cuando Marco Rubio era líder de la mayoría de la Cámara de Representantes de la Florida, utilizó su cargo oficial para pedirle a reguladores estatales que le otorgaran una licencia de agente de bienes raíces a su cuñado, quien años antes había sido encontrado culpable de narcotráfico. En julio del 2002, Rubio le envió una carta con su membrete oficial a la División de Bienes Raíces de la Florida, donde recomendaba a Sicilia para obtener sin reservación una licencia como agente. La carta, que obtuvo el Washington Post gracias a la Ley de Archivos Públicos de la Florida, da una leve idea de Rubio cuando usó su creciente poder político para ayudar a su cuñado a rehacer su vida y brinda una nueva percepción sobre cómo el joven político ha entrelazado su vida personal con la política. Entonces viene una pregunta. Oiga, es más que evidente, para Marco Rubio hay narcotraficantes buenos y narcotraficantes malos, como también hay, por supuesto, y se desprende, terroristas buenos y terroristas malos. Oiga, pero le digo más,
e incluso para ayudar a Marco Rubio. A ver, Marco, mira, hay algo que también queda claro y lo reconozco, ¿eh? No todos son críticas, no todos son denuncias. En los años 80, en Estados Unidos, se necesitaba un Marco Rubio. Sí, y lo ratifico, al que le guste bien y al que no también. En los años 80, Estados Unidos necesitaba un secretario de Estado como Marco Rubio. Sí, uno que metiera en cintura a los narcos de Miami como Orlando Sicilia, a los terroristas de Miami como Orlando Sicilia. Bueno, a Sicilia y a sus cómplices dentro de una casa en Miami. Pero, ¿qué pasa, mi gente? Que hemos estado viendo la situación que tenemos hoy. Oiga, y está tan pero tan descontrolada esa situación que incluso, y saben que tomando como referencia precisamente todas estas pruebas que estamos exponiendo, no es una locura, pero oiga, puede suceder incluso que pudiera ser hasta Orlando Sicilia quien dirija la operación para buscar a Maduro. Sí, cualquier cosa es posible con esta gente. ¡Qué desparpajo moral!, ¿verdad? Mi gente, y con esto yo me despido por hoy. Recuerde usted que mañana es lunes y se abren los caminos en una nueva semana. ¡Hasta mañana! ¡Miren!